¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Buenas noches para todos, Dios los bendiga, un saludo en el Señor. Mi nombre es Marilyn Guerrero, por misericordia de Dios, misionera de la comunidad Lazos de Amor Mariano, localidad de Uitá. Bueno, en esta noche vamos a continuar conociendo sobre los documentos del Concilio Vaticano II. Eh, pero antes de iniciar, quiero invitarlos a que recemos el Ángelus, pidiéndole a la Virgen María que nos acompañe, que nos regale su esposo fidelísimo, que nos envíe el Espíritu Santo para poder comprender, entender todo lo que vamos a compartir en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, acompáñanos en esta noche. Ven Espíritu Santo a llenar, a fortalecer. Ven Espíritu Santo con tu fuego, con tu luz, con tu brisa suave. Ven Espíritu Santo a cada uno de los corazones de las personas que en este momento nos acompañan, a cada una de las personas que van a ver este programa más adelante. Espíritu Santo, enséñanos, dirígenos, sé nuestra luz, nuestra guía. Regálanos el entendimiento, la sabiduría que necesitamos para comprender, para retener en nuestra mente y sobre todo llevar en la práctica, en nuestro corazón, todo lo que nuestra amada iglesia, nuestra madre iglesia nos quiere enseñar. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos, Madre amada, que continúes acompañándonos en lo que queda de esta noche, de este día. Que vengas, Madre amada, a enseñarnos. Tú que eres la Madre de la Iglesia, que vengas a cobijarnos como aquellos miembros que somos de ella. Que vengas, Virgen María, con tu luz, con tu paz, con tu manto maternal, y enciendas en nuestro corazón ese deseo de conocerle, de defenderle, de ser verdaderos cristianos, de ser parte de ese pueblo de Dios que se ha escogido el mismo Señor,
Concédenos la gracia, mamá, de ser verdaderos hijos tuyos, para así ser verdaderos hijos de nuestra Madre la Iglesia. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, hemos venido hablando del Concilio Vaticano II, de todo lo maravilloso que fue este concilio, lo que trajo consigo. Hablábamos en el capítulo anterior sobre el misterio de la Iglesia. Y pues venimos hablando precisamente de esta constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia. Como les digo, veníamos hablando sobre el misterio de la Iglesia. Hoy vamos a hablar sobre Iglesia como pueblo de Dios, como esa imagen del pueblo de Dios. Entonces, hay algo muy bonito porque esta imagen del pueblo de Dios viene muy enlazada, o nace como tal del cuerpo místico de Cristo, de esa imagen de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Entonces, bueno, vamos a empezar con este capítulo 2 de esta Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces en este numeral 9, es el primer numeral del segundo capítulo, nos habla sobre la nueva alianza y el nuevo pueblo, y hacen referencia a que Dios sí había escogido al pueblo de Israel como su pueblo y pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y a los designios de su voluntad a través de todo de la historia, de todo lo que vivió este pueblo, santificándolo para sí. Y todo esto, digamos que sucedió con el pueblo de Israel como una preparación, como una prefigura a la nueva alianza y perfecta que debía de pactarse con Cristo, que debía forjarse con Cristo. Es por esto que en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 nos dice: He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo. Todos, desde el pequeño al mayor, me conocerán, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este nuevo pacto, este nuevo tiempo que se nos habla en el Antiguo Testamento, lo establece Cristo. Lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos, de gentiles, que se unificará, o que se unificó mejor, no solamente según la carne, sino según el espíritu, ¿sí? No era únicamente específico para un cierto linaje de personas o para un cierto pueblo establecido ya como tal, sino Cristo unifica un pueblo ya según el Espíritu, que constituirá el nuevo pueblo de Dios, pues quienes creen en Cristo, renacidos, no de un germen corruptible, sino incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, pasan finalmente a constituir un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y que ahora es pueblo de Dios. Esto lo podemos encontrar en la primera carta de San Pablo, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y aquí, ¿qué nos vislumbra? Que mediante el bautismo ingresamos a pertenecer a ese nuevo pueblo de Dios. Cuando recibimos el sacramento del bautismo, nos hacemos miembros, nos hacemos ciudadanos de ese nuevo pueblo de Dios, el cual tiene por cabeza principal a Cristo. Hay una condición de este pueblo que nos señala el concilio, y es que la condición de este pueblo es la dignidad y la libertad
de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Y esto es algo muy importante y muy bonito que podemos resaltar, y es precisamente que al ser parte de este pueblo de Dios, el cual tiene como cabeza a Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, tiene como cabeza a Cristo, como alma al Espíritu Santo, y todos los que somos bautizados debemos tener en nuestro corazón ese Espíritu Santo que se nos ha dado por el bautismo. Entonces, de ahí la importancia de perseverar, de continuar redescubriendo la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Cristo manda como ley, tiene por ley el nuevo mandato de amar como el mismo Cristo nos amó. Él nos dice: amaos unos a otros como yo los he amado. Esa es su ley, esa es la ley de ese nuevo pueblo al cual pertenecemos, y la cual debe ir marcada en nuestro corazón, el darnos a los demás, el realmente amar como Cristo se entregó, como Cristo amó. Debemos como pedirle al Señor: Señor, enséñanos a amar como tú amas, enséñanos a amarte, enséñanos a ver en cada hermano esa figura tuya, Señor. Entonces, bueno, muy bonito esto de hacer parte del pueblo de Dios, que tiene como fin ese asemejarse a la cabeza de ese Cristo a quien lo ha fundado. Entonces, bueno, vamos a seguir revisando este documento. Más adelante, pues nos habla que asimismo el pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como iglesia. Así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente busca una ciudad futura y perenne, también es designado como iglesia de Cristo, porque fue el Cristo quien la adquirió con su sangre. Así como el pueblo de Israel caminaba buscando esa ciudad futura, esa ciudad prometida, nosotros en este momento como iglesia peregrina de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, caminamos en busca de esa morada santa, en busca a esa santidad que nos ha de llevar al encuentro con el Padre. Bueno, Cristo, después de dar su vida en la cruz, nos envía al Espíritu Santo. Envía a su pueblo el Espíritu Santo, el cual dota de los medios apropiados a su pueblo. Nos dice finalmente en este numeral 9 que caminando pues la iglesia en medio de tentaciones, tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne, antes al contrario persevere como esposa digna de su Señor, y bajo la acción del Espíritu Santo no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. Qué bonito. Es la invitación a que sigamos perseverando, a que como parte del pueblo de Dios, cada uno de nosotros como misioneros, pidamos la gracia del Espíritu Santo, pidamos la gracia de Dios que nos dé la fortaleza para vencer esas debilidades, para vencer los vicios, para vencer las tentaciones de la carne, para perseverar y asemejarnos más a ese Cristo que, como nos dice aquí, no cese de renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso. Que nuestra meta sea seguir a ese Cristo, seguir a Cristo quien en la cruz dio la vida por cada uno de nosotros y que nos promete
nos promete esa gloria del cielo, nos promete también la presencia del Espíritu Santo en este mundo, en este peregrinar. Entonces, es algo muy bonito que el Señor nos regala, su gracia. Su gracia nos debe bastar, como lo decía San Pablo. Bueno, también nos dice que nos habla sobre el sacerdocio común eh, y nos llama a que todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando a Dios de manera conjunta, nos ofrezcamos en sí mismos como una hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por doquier de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Bueno, algunas citas bíblicas de esto las quiero mencionar para que pues más adelante de pronto tengan la oportunidad de buscarlas. Hechos 2, versículos 42 al 47, Romanos 12, versículo 1. Cuando recibimos la gracia, el regalo del bautismo, este sacramento tan importante, y somos consagrados a Dios, nos hacemos hijos de Dios, nos dice que los bautizados son en efecto consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra el hombre cristiano ofrezca sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó, que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Gracias al sacramento del bautismo, pues se nos borra el pecado original y vamos de la oscuridad a la luz. Mediante el bautismo pues nos hacemos sacerdotes también, pero este sacerdocio que recibimos es un sacerdocio común, y el sacerdocio ya que tienen los padres y se denomina pues sacerdocio ministerial o jerárquico. Aunque tienen diferente, estos sacerdotes pues tienen diferente esencia, pero tienen la particularidad o se asemejan en que ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo, sacerdocio eterno. Este sacerdote común de los fieles, ¿cómo lo ejercemos? Dice que los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la negación y caridad operante. De ahí la importancia de acudir a la Eucaristía frecuentemente, de no únicamente conformarnos con lo obligatorio que es la Eucaristía dominical, sino buscar hacer activo en nosotros este sacerdocio común, participando frecuentemente, de ser posible diariamente como misioneros en la Eucaristía, haciéndonos, como lo decía el Señor, ofreciéndonos a nosotros en ese sacramento y dando pues testimonio por todos los lugares donde vayamos de esa vida santa, de ese negarnos a nosotros mismos, de llevar esa caridad con la cual Cristo vivía, nos dio ejemplo pues en su evangelio, de por todos los lugares donde él iba evangelizando, llevando una esperanza a todos los que se encontraban en el camino. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el ejercicio del sacerdocio común en los sacramentos. De esto nos habla el numeral 11 de este segundo capítulo, donde nos llama o nos dice que los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana y regenerados, como ya lo hemos dicho, como hijos de Dios.
con una obligación, que es confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Entonces, ahí la importancia de confesar nuestra fe, de ser valientes y llevar con mucha alegría, con mucho gozo, el hecho de ser católicos, el hecho de ser hijos de Dios. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la iglesia y se enriquecen con una fuerza especial, que es la fuerza que se nos da por el Espíritu Santo. Con esto quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe, no solamente a confesar la fe como en el bautismo, que es la obligación que recibimos, sino a difundirla y defenderla como verdaderos testigos de Cristo, la palabra por palabra juntamente con las obras. Entonces, cuando ya recibimos este sacramento de la confirmación, nos invita a llevar la palabra del Señor, a difundirla, a defenderla y sobre todo a llevarla en las obras por la gracia del Espíritu Santo que se nos ha dado. Participando ya en el sacramento, en el sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios a la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella, lo que veníamos hablando. Así sea por la oblación o sea por la Sagrada Comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de un modo distinto. En esta celebración eucarística se concreta la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Quienes se acercan, ya vamos a hablar de la penitencia, nos hablan de la confesión. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él. Y algo importante, no únicamente el perdón de nuestros pecados, sino una reconciliación con la Iglesia, a la que se hiere pecando, ya que es esposa de Cristo. Con el sacramento de la unción de los enfermos y la oración de los presbíteros, toda la Iglesia encomienda los enfermos al Señor, paciente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso nos invita a que voluntariamente nos acojamos, nos asociemos voluntariamente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Bueno, también nos habla de los sacerdotes, ¿sí? Del orden del grado sacerdotal, los cuales son llamados, destinados a apacentar la iglesia por la palabra y la gracia de Dios en nombre de Cristo. También nos habla finalmente del sacramento del matrimonio. Por este sacramento, pues los cónyuges cristianos significan y participan en el misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los nuevos cristianos. Por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios, que es esa procreación en su estado y forma de vida. De este consorcio procede la familia, en la que nacen nuevos ciudadanos de la sociedad, quienes por la gracia del Espíritu Santo quedan constituidos mediante el bautismo como nuevos hijos de Dios y que son el futuro del pueblo de Dios, que son el futuro de la iglesia. Esta familia es en este sacramento pues se constituyó como tal la iglesia doméstica, en la cual los padres deben ser
para sus hijos los primeros predicadores de la fe, mediante la palabra, el ejemplo. Es ahí en la iglesia doméstica donde realmente se inician a forjar los verdaderos cristianos, con valores, con modales. Es por esto que el enemigo ataca tanto a la iglesia, a la familia, a la iglesia doméstica. Las familias deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con un cuidado especial a la vocación sagrada. ¿A qué se refiere? Que es importante que dentro de las familias ayuden a sus hijos a, a, a enfocarlos o a inclinarlos por la profesión que ellos se vayan a desempeñar durante su vida en este mundo, pero más importante aún, que tengan en cuenta que los ayuden a forjarse en esa vocación sagrada, en ese camino hacia la santidad al cual estamos todos llamados. Más adelante nos dice que todos los fieles cristianos son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad que es con la que es perfecto el mismo Padre. También tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Dios participa como ese cuerpo místico, que es la iglesia. Cada uno de nosotros participamos también de la función profética de Cristo. ¿Y cómo hacemos esto? Difundiendo el testimonio de Cristo, difundiendo su evangelio, sobre todo con nuestra vida de fe, practicando obras de caridad, ofreciendo a Dios todos nuestros trabajos, todo lo que hacemos en alabanza y gloria a Él, llevando como darle un sentido sobrenatural a todo lo que hacemos, un sentido sobrenatural a nuestra fe. Y esto aplica para todos, no únicamente para los sacerdotes, para las monjas, para los obispos, no, para todos, para todo el que ha sido bautizado, hasta el más pequeñito que acaba de ser bautizado. Todos estamos llamados a llevar un sentido sobrenatural de nuestra fe, guiados por las Sagradas Escrituras, por la Sagrada Tradición, por lo que dicta el magisterio de la Iglesia, el cual no acepta sino como verdad lo que viene del Señor, la palabra de Dios. Bueno, teniendo en cuenta esto, es importante resaltar que adicionalmente el Espíritu Santo distribuye gracias especiales a sus fieles, a todos sus fieles, sin importar, como les decía, si son sacerdotes o no somos sacerdotes, si son monjas, si son consagrados, a todos los hijos de Dios. Esto pues nos dice que los distribuye a cada uno según quiere, sus dones con los que hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. Por eso cuando se nos llama a una misión, debemos pedir la gracia al Señor, que nos regale la gracia de ejercer lo que nos ha mandado hacer. Por eso hay una frase de un santo, no recuerdo ahorita el nombre, pero que dice: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y aquí podemos ver que lo confirman los documentos del concilio. El Espíritu Santo distribuye las gracias según la necesidad que tenga la persona, ¿sí? También pues estos carismas pueden ser ordinarios o extraordinarios, y cuando los recibimos pues deben ser recibidos con gratitud y como un consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las necesidades que en este momento está teniendo la iglesia, que en este momento necesitas para desarrollar un apostolado. Cuando se nos otorgan dones extraordinarios, estos no deben pedirse temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de un trabajo apostólico. ¿Sí? No es una negociación de que yo hago este apostolado, pero si el Señor me regala esta gracia o este don, no.
debe ser algo pues que nazca muy humilde del corazón. Em, También pues digamos que todos estos carismas y dones nos ayudan en ese camino hacia la santidad y debemos, cuando los recibimos debemos agradecerlos y ponerlos al servicio de la iglesia, pues para estos han sido dados. Bueno, vamos a hablar también de la universalidad y catolicidad del único pueblo de Dios. Ese sería el numeral 13 de este segundo capítulo, donde nos dice que todos los hombres están llamados a formar parte del pueblo de Dios. O sea, todo el mundo está llamado a formar parte del reino de Dios y del pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios debe extenderse a todos los lugares y en todo tiempo. Dios, en su divina voluntad, en un principio creó una sola naturaleza humana y a sus hijos que estaban dispersos los determinó luego congregarlos. Esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 52. Para esto, para crear esa congregación, esa unidad que se había, pues que el pueblo de Dios se había dispersado, para crear esa unidad, envió Dios a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, para que sea maestro, rey y sacerdote de todos, cabeza del pueblo nuevo y universal de los hijos de Dios. Para esto finalmente envió Dios al Espíritu de su Hijo, Señor y vivificador, quien es para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes el principio de asociación y unidad de la doctrina de los apóstoles, en la mutua unión, en la fracción del pan y en las oraciones. Es ahí donde es esa unidad de la Iglesia, ¿no? En la Eucaristía, muchas veces vemos esto cuando estamos pasando por alguna necesidad, que nos unimos a orar en pro de la recuperación de la salud de alguien, de algún hermanito de nuestra parroquia, de nuestra comunidad. Bueno, ya terminando este tema de el pueblo de Dios, debemos tener presente de que hacen parte del pueblo de Dios y el pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, que los ciudadanos que hacemos parte de este pueblo de Dios pertenecemos a un reino que no es de este mundo, es un reino celestial y que es como es un reino, el reino de Cristo, ese reino celestial, eh, no disminuye como tal. Digamos, cuando se hace una persona, una familia se convierte al cristianismo, al catolicismo, no disminuye sus bienes temporales, sino al contrario, el Señor los purifica, los fortalece, y si tienen habilidades, si tienen carismas que el Señor les ha regalado, las santifica y las ponen al servicio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un don mismo del Señor con el que la Iglesia católica tiende eficaz y perpetuamente a recapitular toda la humanidad con todos sus bienes bajo Cristo cabeza en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, bueno, qué bonito saber y tener presente que somos de este mundo, estamos en este mundo, pero somos del cielo, que nuestra mirada siempre pues debe estar puesta en ese reino celestial y tener en cuenta que todo lo que hemos recibido, todo el don que cada uno de nosotros hayamos recibido, debemos ponerlo al servicio de la Iglesia y al servicio de todos los ciudadanos. Debemos ser buenos administradores de los tesoros que el Señor nos ha regalado, de lo que nos ha confiado, y sembrar, llevar a sembrar su palabra, llevar a sembrar su amor en medio del mundo, en medio de todas las personas que aún
no tienen conocimiento de Dios, que no tienen conocimiento de Cristo. Bueno, debemos también tener en cuenta que todo lo que enseña este concilio está fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, brindándonos herramientas necesarias a nosotros como miembros de ella, de la Iglesia, para nuestra salvación, teniendo en cuenta que el único mediador y camino de salvación es Cristo, el cual debe vivir en cada uno de nosotros. Debemos, como San Pablo, decir: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Esto que quede muy en lo profundo de nuestros corazones y que seamos fieles católicos, que pidamos la gracia al Señor de ser fieles católicos, de que el Espíritu Santo nos regale esa docilidad de ser portadores de esa buena nueva, portadores de su noticia, que seamos luz en la oscuridad y sal para el mundo. Bueno, la Iglesia también nos anima dentro de este Concilio Vaticano II a predicar, a llevar ese evangelio a todo el mundo, a todos los lugares. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 15, que dice: predicad el evangelio a toda criatura. Sí, de ahí la importante de cuando tengamos la oportunidad de realizar alguna misión, algún apostolado, no pensarlo dos veces, sino ir a llevar esa luz, llevar la gracia del Señor, ir a llevar su palabra y ya ir a llevar ese evangelio viviente que cada uno de nosotros debe ser. Bueno, la Iglesia también tiene un carácter misionero, y esto pues viene, digamos que desde que Dios Padre envía a su Hijo, ¿sí? Y así también Él envió a sus apóstoles a misionar. En Mateo 28, 19 al 20 nos dice: y pues, y enseñar a toda la gente, bautizarlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es un mandato que nos da Cristo: anunciar la verdad que nos ha de salvar, la verdad que nos ha de llevar a ese reino celestial. La Iglesia lo recibe de los apóstoles con orden de realizarlo hasta los confines de la tierra. Por eso hace suyas las palabras del apóstol: ay de mí si no evangelizare. Ay de mí si no evangelizo, ay de ti misionero si no evangelizas teniendo la oportunidad de hacerlo. Y ahí como que nos exhorta a quitar esos miedos, esos respetos humanos que a veces no nos dejan trabajar por ese reino de los cielos. Entonces revisémonos muy profundamente en esta frase: ay de mí si no evangelizo. Y cuando pues tenemos ciertas dificultades, ciertos miedos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Voy a leer algo muy bonito que aparece acá dentro del documento. El Espíritu Santo la impulsa a cooperar para que se cumpla el designio de Dios, quien constituyó a Cristo principio de salvación para todo el mundo. Predicando el Evangelio, la Iglesia atrae a los oyentes a la fe y a la confesión de la fe, los prepara al bautismo, los libra de la servidumbre del error y los incorpora a Cristo para que por la caridad crezcan en Él hasta la plenitud. Entonces es muy bonito que seamos esos sembradores de la palabra del Señor, que seamos aquellos que vayan con sus redes buscando qué llevar, buscando almas que llevar al Señor, almas que llevar a la Iglesia. Ya dentro de la Iglesia cada persona, cada miembro empezará pues su camino para crecer en caridad, para crecer en el amor y llegar a la plenitud del Señor. Bueno, este capítulo finaliza diciendo lo siguiente:
Así pues, la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria. Entonces, bueno, la invitación final sería que oremos y trabajemos, que en nuestros trabajos siempre estemos orando como lo hace la Iglesia, a imagen de esta Madre, nuestra Iglesia, que oremos, orad y ora y labora, como dice un santo, y que todo lo hagamos para honor y gloria de Dios, que seamos templos del Espíritu Santo, que sea Cristo quien viva en cada uno de nuestros cuerpos y que seamos guiados siempre, siempre por la divina voluntad. Vamos a terminar haciendo una oración, agradeciendo a Dios y a la Virgen María que nos acompañaron, que nos guiaron y que nos concedan la gracia de llevar todo lo que hemos aprendido en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te agradecemos en esta noche por lo que nos has enseñado. Te rogamos que nos regales la gracia del Espíritu Santo vivo, presente en cada uno de nosotros, que nos unas más a ti, Señor, que podamos redescubrir todos los tesoros que tiene nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, que seamos partícipes de ese pueblo de Dios, que seamos miembros activos del pueblo de Dios. Amado Señor, concédenos la gracia de poner al servicio de la iglesia todos los dones y carismas que nos has regalado. Ayúdanos a descubrirlos, a perfeccionarlos, Señor, solo con tu gracia y con tu amor. Te rogamos, Virgen María, nos concedas la gracia de permanecer fieles como tú al designio del Señor, que seamos como tú, misioneros, que lleven con su vida, con su ejemplo, las enseñanzas de Jesús al mundo, que seamos luz madre en la oscuridad. Amén. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Feliz y santa noche. Que la gracia de Dios esté con ustedes.